Bien, jóvenes, gracias por estar dentro de esta clase. Vamos a revisar historia, tomando en cuenta las indicaciones anteriormente explicadas, tomando en consideración estos elementos que yo les he estado diciendo y los cuales hemos estado evaluando. Entonces vamos a comenzar y ya en lo posible ir cerrando esta perspectiva de las oleadas migratorias. Recuerden ustedes que las oleadas migratorias a América Latina se producen principalmente ¿en qué países? Ustedes recuerdan que son los que fundamentalmente se generan estas oleadas migratorias entre los siglos XIX y XX. ¿Qué países tienen? Ya, Uruguay, vamos, uno de los principales países, Uruguay. Argentina. Argentina. Cuba. Perdón. Perú. Perú. Muy bien. Perú son la mayor Cuba. cantidad. Cuba. Cuba, nos habíamos quedado en que entre Perú y Cuba habían llegado un flujo migratorio entre 1870 y 1880, principalmente peones chinos. Se dan estos dos elementos. ¿Ya? ¿Qué otro país consideran ustedes que es importante? Brasil. Brasil, muy bien, un país sumamente importante a nivel latinoamericano, Brasil. Brasil, vamos a ir tomando en consideración entonces estos elementos. ¿Algún otro país que se les ocurra que vimos? Chile, no. Chile. Chile también, sí. Sobre todo sectores donde mayormente han llegado migrantes. Si hablamos de Argentina, ¿de qué países principalmente creen ustedes llegaron a Argentina? Buenos Aires. Bueno, esa es la ciudad a la que llegaron, sí, Buenos Aires es la ciudad a la que mayormente llegaron. ¿Pero de qué países? Suiza. A Suecia, perdón. Italia y España. Italia, España, Italia, España. No quiere decir que no hayan llegado de otros países, como dijo el compañero, pero sobre todo este es el gran flujo migratorio, es decir, la mayor cantidad de personas provenientes de Europa llegaron de los países de Italia, España principalmente, a Argentina. Ya vimos que a Perú llegaron un flujo migratorio importante de chinos. Como les digo, no quiere decir que no hayan llegado otros flujos migratorios, sino que principalmente llegaron de estos sectores, de estos lugares, grupos importantes, cantidades importantes a estos países principalmente. Vimos que también a Cuba llegaron como peones chinos. A Brasil, si hablamos de Brasil, Portugal. obviamente iban a llegar migrantes de su antigua colonización de Portugal. Portugal, los portugueses, españoles también, italianos que estuvieron por todos lados. Alemanes. Sí, también hay un grupo de alemanes alrededor de América, creo yo, también en otros países, pero vamos a considerar estos grupos como los más importantes. Recuerden, el flujo migratorio hablamos de una cantidad grande y sobre todo en Argentina es muy patente los italianos como grupo grande. Dentro de esta medida también llegaron otros grupos migratorios como franceses, croatas, ingleses, entre la región alrededor de estos territorios. No son los únicos, estamos simplemente poniendo ejemplos para tomar en consideración. Bien, estuvimos viendo que este gran flujo migratorio estuvo impulsado principalmente en este siglo XIX.
y que también el Ecuador presentó un flujo migratorio, pero ya no para este siglo XIX, sino posteriormente. Como nos decía Alison en la clase, propiamente Ecuador tenía un 1% de llegada de flujo migratorio. Para Ecuador fue principalmente en la Primera Guerra Mundial, a raíz de la Primera Guerra Mundial, que se generó un flujo migratorio alrededor de, sobre todo, los grupos incluidos dentro de esta perspectiva, libaneses, sirios, palestinos. Más allá de todo esto que nosotros hemos considerado, veíamos también la perspectiva de cuál era el migrante arquetípico y vamos a puntualizar esto como síntesis de la clase anterior y vamos a revisar un pequeño video para tomar en cuenta cómo se ha venido dando este flujo migratorio en Argentina, que es uno de los países que mayor flujo migratorio tuvo y que también, sobre todo, tiene una gran influencia en esta perspectiva de lo que es palpable en la cultura. El migrante arquetípico, ¿cómo era el migrante arquetípico? ¿Cómo creen ustedes? Primero partamos, ¿qué es un arquetipo? ¿Qué es algo arquetípico? ¿Qué es un arquetipo? Búsquelo en internet, ¿qué es arquetipo? Dicen sería como un modelo. Como un modelo, ¿ya? Algo arquetípico sería el modelo propio del migrante, lo que se veía comúnmente como el migrante. ¿Cuál sería el migrante típico de esa época? ¿Qué creen ustedes? Si van a trabajar, si es un modelo propiamente de movimiento social hacia el trabajo. ¿Cuál sería el tipo de migrante de la época del siglo XIX y siglo XX? Sobre todo finales del XIX y principios del XX. ¿Obrero? ¿Podría ser personas de clase media y alta? Si hablamos de clase media, no creo clase media alta porque clase alta, por media alta ni alta, porque principalmente tienen recursos. Y los migrantes, ¿qué pasa? Veamos solo nuestro caso. ¿Cuál es la mayor cantidad de migración al Ecuador desde Venezuela? Gente de clase media baja y baja. ¿Por qué razón? Principalmente por cuestiones económicas, que es lo que se mueve la gente. Eso en cuestión de clase social podemos considerarlo, más clase media. En tanto, eso. Ahora, en tanto género, edad y estado civil, ¿qué creen ustedes? ¿Qué género? Varones. Varones, varón, por lo general, obviamente, son quienes en esa mentalidad de la época trabajaban, adultos y Casados. solteros. ¿Sí? Nosotros tenemos esa idea, ¿no? De, por lo general, las personas que nosotros vemos se movilizan con su familia, pero o tienen familia en el lugar en el cual han dejado. Este era el arquetipo migrante de la época del siglo XIX y XX. Varón, adultos y solteros. Cabe señalar que la llegada de inmigrantes no implicaba necesariamente su residencia, y esto es importante. No necesariamente se quedaban en el lugar. Implicaba su residencia. Por lo general se estaban moviendo. Los grupos humanos por lo general se están moviendo. ¿Qué pasa con los grupos, por ejemplo, venezolanos de nuestro país? Se están moviendo todo el tiempo hacia el sur, hacia mejores oportunidades o en lo posible hacia el norte a los Estados Unidos. Me refiero hacia Perú, que tiene mejores posibilidades en ciertos casos, o hacia los Estados Unidos. Dentro de esta consideración, entonces, no implicaba su residencia permanente en el país. Algunos migrantes eran trabajadores estacionales
Esto se ve en la actualidad más palpable, por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, los migrantes latinoamericanos trabajan por estaciones, dependiendo del sector, del estado en el cual estén. Entonces, propiamente, esta misma consideración se ha dado anteriormente. Estacionales. Trabajaban durante estas estaciones y luego regresaban a su país de origen. Y otros buscaban conseguir suficiente dinero para regresar a sus hogares. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de los migrantes venezolanos de nuestro país, la situación es la misma. Los migrantes no se mueven por solo cuestiones económicas en este caso, sino por la situación política del país. En cambio, aquí buscaban dinero para regresar a su país de origen. Demográficamente, la inmigración tuvo una marcada influencia en países como Argentina, Uruguay, Brasil y Cuba, los cuales vieron incrementar la cantidad de pobladores debido a los flujos migratorios. Entonces, la cantidad de la población incrementó gracias a estas oleadas migratorias, sobre todo en Argentina, Brasil, Cuba, y Uruguay. De manera demográfica. En los países centroamericanos y andinos no se produjo una migración europea masiva. Como veíamos en los datos, sobre todo en nuestros países no hubo gran parte de una migración masiva. Los inmigrantes que se establecieron definitivamente introdujeron su cultura. Esto es uno de los elementos importantes. Recuerden, nosotros veíamos tres conceptos: trabajo, cultura, y estuvimos relacionándolos todos con la historia. Por lo tanto, aquí, el momento que un grupo de personas vienen a trabajar a un sitio específico, en ese momento van trayendo su cultura y se entremezcla con las demás. Por lo tanto, los migrantes que se establecieron definitivamente introdujeron su cultura. Esto es inevitable. Y lo hicieron, si ustedes se dan cuenta, por medio del trabajo. Por eso es que nosotros considerábamos que los conceptos trabajo, cultura e historia son fundamentales. Además de esto, impulsaron la producción. La migración alemana en Brasil promovió la industrialización, por ejemplo, como se decía, uno de los países que trajo movilización alemana como el país de Brasil, pero sobre todo no se olviden, como les decía, el gran flujo era estos otros grupos, pero podemos tomar en cuenta esto. La industrialización de Brasil se debe o está dada gracias a la migración alemana. Los chinos trajeron su cultura y su gastronomía. Sabemos muy bien, por ejemplo, que lo que usted come como chifa no es una invención china, sino es una invención peruana, de la interpretación de la mezcla de la cultura china con los peruanos. Si usted come chaulafán, ya sabe que proviene de Perú. ¿Y por qué? Por estas conformaciones de la mezcla. Cuando nosotros asociamos la realidad de una u otra forma, las mezclas han generado los cambios en todos los sentidos. Cuando hablamos de un cambio netamente gastronómico, en este sentido es importante. Por ejemplo, en el caso
ecuatoriano, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, la migración libanesa provocó cambios en el comercio. Por otra parte, a finales del siglo XIX, estos grupos migrantes también impulsaron diferentes proyectos, como la construcción del Conservatorio de Música, que fue creado por el francés Antonio Neumann, y las escuelas que los hermanos franceses de La Salle fundaron. Es decir, que la influencia europea, obviamente no solo la española, que es la primera, el flujo migratorio que tuvimos en la colonia, sino también el flujo franceses, ingleses, holandeses, alemanes, italianos, españoles en general, y todos estos grupos han llegado a América Latina y han plasmado parte de su pensamiento en la forma de entender el mundo que tenemos hoy en día. Como les decía, vamos entonces a revisar, vamos cerrando aquí esta primera parte, nos permite dar una primera consideración. Ya, ok. Entonces, vamos a cerrar esta temática, vemos el video y comenzamos con el siguiente tema, pero para lo cual les voy a enviar un deber. Entonces, pongan atención, un trabajo realidad. Compartir. Bien, jóvenes, como ustedes pueden observar, y es un pequeño elemento, una pequeña fracción que da cuenta propiamente de las oleadas migratorias en América. Obviamente con esto nosotros cerramos, pero vamos a la siguiente temática a dejarla planteada para que usted revise. ¿Qué vamos a revisar como siguiente tema? Si me ayuda, siguiente tema. ¿Cuál es nuestro siguiente tema? Cerrando ya las oleadas migratorias. Revoluciones liberales y proyectos nacionales. Ya, vamos a revisar las revoluciones liberales y los proyectos nacionales. Estas revoluciones nacionales conllevan propiamente las revoluciones de nuestra América Latina y la conformación ya de naciones como tal. ¿Qué va a hacer usted? Una pequeña línea del tiempo en la que consten los eventos relacionados con el liberalismo latinoamericano durante el siglo XIX. Van a buscar, entonces van a realizar línea de tiempo de las revoluciones liberales de Guatemala, Venezuela, México, y Perú. Vamos a buscar estas revoluciones liberales. Hacen una línea del tiempo poniendo las fechas de estas revoluciones liberales. Como esto no nos lleva tanto, simplemente es enunciar las fechas, nos preguntamos una siguiente cosa sencilla. ¿Qué es el liberalismo? Sí, estos dos elementos. ¿Alguien alguna inquietud, alguna duda? Les voy poniendo en Educay para que lo tengan como trabajo sobre las revoluciones liberales. Simplemente de estos países realizamos una línea de tiempo
para tener en cuenta los elementos más importantes. Y buscamos qué es el liberalismo. Bien, eso sería, jóvenes. Por favor, no se olviden mañana temprano, primera hora, realizamos el siguiente trabajo y con eso cerramos.